Bueno, pues buenos días a todos y todas que están por acá. Vamos a ir dando inicio con el webinar que tenemos programado para el día de hoy. Primero quisiera darles las gracias por, primero por dedicarle tiempo a esto y también por estar por acá y a lo mejor tomarnos el tiempo para hablar de las cosas que a veces no son tan cómodas hablar. Eh, hacer algo de difusión del psicoanálisis y también pues preguntarnos un poquito nuestra cuestión clínica diaria y también nuestra cuestión personal. Entonces agradezco a todos los que están por acá el día de hoy. Eh, nos escriben por acá que están también conectados desde California. Osmar está en la ciudad de París. Algunos otros estamos por acá en la ciudad de Irapuato, México. Entonces también los invitamos a que nos escriban por ahí en el chat de dónde nos están conectando. Y quisiera dar brevemente una semblanza del proyecto IANSIA. IANSIA es un proyecto que precisamente busca generar espacios para la difusión del psicoanálisis y generar eco en distintas voces de la sociedad. No solamente para la comunidad psicoanalítica, sino en todos estos campos que tiene la sociedad. Creo que a los analistas, parte de lo que nos debiera ocupar fuera del consultorio sea también tratar de transmitir el psicoanálisis. Es por eso que estamos haciendo estas labores de gestión, de vinculación con distintos analistas, distintos profesionales de la salud mental, eh, en distintas áreas y campos, pues en distintas partes también del mundo y América Latina. Todos, bueno, mi nombre es Carlos Rojas, yo también formo parte del proyecto de IANSIA y, bueno, primero que nada darle la bienvenida a todos los que están por acá, a Osmar, por unirse a compartir un trabajo en este espacio y agregar que, bueno, yo personalmente estoy muy emocionado porque, bueno, si algunos de los que están por acá no conocen mucho de IANSIA, es la primera actividad de manera formal que generamos un espacio para la difusión del psicoanálisis o algo alrededor del psicoanálisis, lo cual a mí me parece algo que me emociona bastante y que pues, en este caso traer un trabajo como el de Osmar, que ahorita voy a hacer su presentación. Gracias, Osmar, por unirte al proyecto, por tomarnos en cuenta para difundir este trabajo y que pues, también algunos que nos escuchen, que estén en algo alrededor del psicoanálisis, tienen también este espacio para poder difundir. Entonces, de antemano, muchas gracias por estar y por escucharnos, por vernos y seguir nuestro contenido. Habiendo dicho esto, le doy formalmente la bienvenida a este primer espacio a Osmar. Osmar Ramírez es licenciado en psicología por la Universidad Instituto Irapuato. Actualmente él cuenta con una maestría en filosofía por París 7 y está cursando en la actualidad un doctorado, parte de la misma institución. Osmar se dedica a la clínica privada y también a la docencia en materias como filosofía en París, ¿no? Entonces, le doy la bienvenida y la palabra, Osmar, el espacio es tuyo. Primero que nada, pues gracias, al menos a Alfredo, que conozco desde hace algún tiempo, por el espacio. Bueno, quiero empezar diciendo también que si bien soy psicólogo y si bien mi trabajo en filosofía desde la maestría y ahora en doctorado no puede ser pensado sin el psicoanálisis, tengo que decir que no soy psicoanalista, que no he seguido la formación que a lo mejor algunos de ustedes han seguido, pero sí es muy cierto que al menos mi trabajo no puede ser pensado sin el apoyo del psicoanálisis, por varias razones que ya veremos. Entonces,
de cierta forma, bueno, voy a abrir un poco como de manera general para poder poner en contexto. Eh, bueno, mi tesis ahorita en la escuela doctoral en la que estoy de filosofía se llama literal la filosofía del duelo. Entonces lo que pasa ahí es que eh, uno acá en el doctorado, digamos, no va a clases, no es como que uno toma clases, sino que uno a lo largo del año pues tiene que difundir su investigación, encontrar espacios como estos donde uno pueda difundir como lo que ha investigado, lo que tiene por ahí trabajado, publicar, etcétera. Ya al final les diré un poco sobre la publicación de este trabajo por si alguien lo quiere, porque me acaban de avisar ayer que se va a publicar y todo esto. Entonces, bueno, eh, desde que yo estaba en la maestría en filosofía acá, siempre trabajé igual, digamos, mi memoir, que es como acá la diferencia que hacen en el lenguaje, si quieren, de lo que es una tesis, acá es en doctorado y en maestría se le llama memoir. Tocó mucho estos temas que voy a tocar hoy, que es el duelo. ¿Ok? El duelo que, repito, abordado desde la filosofía, pero que no puede ser pensado sin el psicoanálisis. Entonces voy a introducir un poquito de lo que se va a hablar hoy para después ya irlo desarrollando un poquito. Bueno, hay un pensador, filósofo francés, Roland Barthes, eh, que no sé si me ven a mí por ahí ahorita o si solo ven la pantalla, pero bueno, si tienen la oportunidad de ver a mí, es un pequeño librito que aquí tengo. Es un libro de casi 300 páginas, pero que hay páginas que hacen un renglón o dos renglones, o sea, literal, hay páginas donde, o sea, es un libro que uno se puede aventar en media hora, en una hora, porque realmente no son páginas llenas de letras, o sea, páginas donde tienes 5 renglones, 2 renglones, fechas, 21 de noviembre, el 10 de mayo, con la fecha que él escribió, porque literal se llama Journal de Deuil, que es el diario del duelo, ¿no? Él decide llamarlo así. Y entonces, para poner un poquito en contexto, ¿qué pasa? Que su madre fallece y, y Roland Barthes decide a partir de ahí escribir una especie de diario en donde va a hablar de su duelo, de cómo es el día a día. Y es un diario que se extiende a más de un año de casi todos los días escribir, no todos, pero casi todos los días escribir. Literal, la manera de asociación libre, lo que le viene a la cabeza, y va a ser muy interesante esta parte de la asociación libre porque toca el psicoanálisis, y literal lo que hace es escribir cómo se va sintiendo a lo largo de los días. Entonces, supongo que en español debe llamarse igual Diario del Duelo. Entonces, si lo pueden encontrar, realmente se lee muy rápido. Entonces, supongo que la traducción debe ser la misma. Ahora, quiero precisar que este trabajo, evidentemente, una vez que fue escrito, que fue un poquito hace tiempo y que con el tiempo lo he ido trabajando más, eh, este, fue, ¿cómo decirlo? Acá me pasó mi pantalla. Bueno, fue escrito en francés y entonces al haber sido escrito en francés, hay ciertas cosas que quiero yo todavía dejar, como ahí ya, ahora sí, ya, quería acomodar mi cámara, listo ya. Eh, eh, la intención bueno, yo cuando empecé a pensar el trabajo no pensaba hacer una presentación en diapositivas y después cuando me di tiempo de sentarme me di cuenta que era necesario por varias razones, entre ellas la principal creo yo, que hay ciertas citas que vamos a leer juntos y que bueno, a mí no, mi intención tampoco es agarrar mi papel y ponerme a leer y ya. No es algo que me guste. Entonces vamos a ir como trabajándolo. Entonces, una cosa, repito, el trabajo fue hecho y pensado en francés en un inicio. Entonces, las citas que yo pongo aquí, que van a ver ahí, están en francés y yo propongo una traducción mía
al español, que la puse en negritas para que por ahí se pueda ver que está la traducción. Y puse por ahí la cita, pero la cita evidentemente es en francés, salvo un libro que es de Alouche, que sí es un libro que encontré en español acá, pero si no, todos los demás están en francés. Si alguien quiere al final la presentación que hice por acá para que la tengan, el tema yo lo elijo y es el trauma y el duelo y voy a explicar ahorita, vamos a ver, por qué trauma, por qué pensar el duelo como un trauma o como una especie de trauma eh, a partir de ciertas teorías psicoanalíticas y, y abordar un poco como la evolución de la teoría psicoanalítica para ver hasta qué cierto punto ha ido cambiando y nos permite hoy pensar, o al menos me permite hoy pensar al duelo como una cosa distinta, como se pensaba a lo mejor en 1917 con Duelo y Melancolía. Eh, y bueno, elijo hablar de Bach, ¿no? Lo primero primera idea que hay que tener como en la cabeza es esta cosa que se nos dice cuando hay una pérdida. Eh, Vamos, aquí, en este trabajo, digamos, vamos a hablar específicamente de la muerte, pero sabemos que un duelo no implica solamente la muerte, sino una pérdida, y la pérdida puede seguir viva, ¿no? Y vamos a ver cómo incluso la pérdida en la muerte no está tan muerta como pensamos. Es justo una de las partes que trabajo yo y lo vamos a ir avanzando. Pero bueno, en todo esto tenemos a tener esa concepción de lo que se llama el trabajo del duelo, ¿no? Al decirnos, bueno, tienes que trabajar tu duelo, o sea, nos dice, tenemos que trabajar el duelo y yo nos dice, bueno, ¿qué es esta cosa de trabajar el duelo? ¿Por qué tengo que trabajar? Algo que duele, ¿no? Que es el duelo. Entonces vamos a ir trabajando un poquito la noción del duelo y primero que nada, bueno, también entender que de cierta forma, pues el duelo, lo sabemos, es una parte que es fundamental y creo que lo puse aquí. Bueno, el duelo es una experiencia en la vida. El duelo es algo que no se nos puede escapar. El duelo es algo que uno vive y que uno toca y que es parte de la vida, ¿no? Eh, de cierta forma, el duelo está presente y, y no podemos escapar de él y no se nos puede escapar por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Roland Barthes se le muere su madre tras varios meses de mucho como de una muerte muy sufrida en el sentido del sufrimiento de la madre y de que él estuvo como al lado totalmente. Eh, y quiero partir primero con esta primer cita, que es de las primeras páginas, que literal, bueno, la voy a leer y la vamos a ir viendo. Dice, escribo mi curso y vengo a escribir mi novela. Pienso entonces con desgarro en una de las últimas frases de mamá. Mi Roland, tengo ganas de llorar, ¿no? En ese momento de la vida de Barthes, hay que pensar que él, voy a poner mi libro acá. Él daba clases y al mismo tiempo escribía un par de novelas por ahí. Y al mismo tiempo se dice, bueno, aparte de eso, pues voy a escribir este duelo, este diario del duelo. Helado. Entonces, por eso es que aquí lo dice, escribo mi curso porque pues, el tipo que estaba al mismo tiempo escribiendo las clases que iba a dar, escribiendo su novela y las frases que se le venían de su mamá y dice una de las últimas frases que le decía a su madre, no, de las últimas frases, no sé, imagínate cómo lo estaba viviendo, que una de las últimas frases que se le viene era mi Roland, tengo ganas de llorar, ¿no? Y entonces lo que yo decía es justamente esta parte de, bueno, el duelo
Es una experiencia que no puede escaparse, que justamente una parte de mi tesis que empecé a trabajar en la maestría y que sigue hoy estando como vigente y que es de la que voy a fondo es eh, que el duelo tiene dos particularidades. Primero es un trauma, es una experiencia traumática y segundo, no tiene fin. Vamos a ir viendo por qué. Incluso a partir de Freud, que en un momento nos dice, sí, el duelo tiene fin, vamos a encontrar un sustituto, bla, 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 y después hablemos de la melancolía, ¿no? Y después justamente hay cosa interesante con ser con Freud, hay todo un cambio sin que haya tenido que desarrollar una teoría o volver a escribir sobre. Hay un pequeño momento en donde a manera de intercambio con alguien se da cuenta que, como que por ahí me equivoqué. Bueno, lo que me interesa mucho justamente de este diario de Barthes es que hay que entender que Barthes no era para nada un desconocedor del psicoanálisis, ¿ok? No desconocía el psicoanálisis. Ignoro si en algún momento siguió un análisis, pero al menos era un lector del psicoanálisis, me queda claro, porque se ve claro en las asociaciones libres que hace. Se da cuenta, él empieza a asociar de manera libre y a jugar con las palabras, con los sueños y con todo esto. Y, y la manera en que él va a trabajar este diario, esa manera de asociación libre, pensando también el psicoanálisis, ¿no? Eh, quiero precisar por ahí que al menos el trauma que yo pienso, al menos la definición de trauma que yo tomé para trabajar este trabajo fuera de Ferenczi, que es literal la que está aquí. Bueno, dice, la consecuencia inmediata de cada traumatismo es la angustia y consiste en un sentimiento de incapacidad de adaptarse a la situación que genera displacer. Si pensamos un poco en la muerte, el trauma, la muerte genera un trauma, la muerte es un traumatismo en el sujeto, por más de que sea una muerte esperada o no, porque sabemos que hay muertes que uno sabe que ya van a llegar o que ya la persona pues, va a morir, y hay muertes de esas inesperadas, pero toda muerte genera, toda esta pérdida genera un traumatismo, genera un trauma y ese trauma genera una angustia, la cual es complicado adaptarse de nuevo, ¿no? Claro que esta incapacidad de adaptarse genera evidentemente un displacer. Y evidentemente el duelo es displacentero, el duelo no es algo que se vive de una forma bonita y es un displacer al cual, digamos, hay que adaptarse, entre comillas, vamos a ir viendo cómo esta forma de adaptarse. Entonces, esa es la propuesta de Ferenczi. Y después, justo en este mismo libro, que se llama El traumatismo, es un libro también muy pequeñito, supongo que la traducción en español debe ser la misma, el traumatismo, eh, que ahora no sé si esté configurado como en tomos o como Ferenczi en español, pero bueno. Justo en este libro también dice algo muy interesante, que justo me hace partir también para pensar este, este trabajo es, él nos dice, la primera relación de persona a persona, aquí igual podemos no estar de acuerdo, pensar, no sé, Melanie Klein, etcétera, etcétera, pero para él la primera relación de persona a persona es con la madre, es el niño con la madre, y a mí lo que me hace pensar es que si entonces, partiendo de Ferenczi, la primera relación de persona a persona es con la madre, por lógica, la primera separación y la primera pérdida será aquella de la madre, ¿no? Y no solo pensando en el momento en el que la madre muera, sino al menos en esa separación que va a haber para empezar a interactuar con otros, ¿no? Primera relación, niño con la madre, primera separación, al menos para mí como la pienso, sí, será con la madre, y esto evidentemente también
una cuestión general, cierta angustia, ¿no? Ahora, partiendo de esto, me parece importante, antes de empezar a ver ya un poquito los pasajes del diario, es que justo al pensar el duelo como un trabajo que se tiene que hacer, el trabajo será constante. Si parto yo, y ahorita veremos por qué, de la hipótesis de que un duelo no tiene fin, de que no puede llegar a su fin, quiere decir entonces que el trabajo es constante y que a lo mejor, de cierta forma, sí, en momentos se aminora, en momentos uno olvida un poco la ausencia, pero en ocasiones vuelve, y vuelve en sueños, y vuelve en momentos, pero hay una constante presencia de lo ausente, y ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, bueno, vamos a pasar por ahí. Y segunda realmente creo, Bach nos escribe justo como en estos últimos meses muy traumáticos que vive, porque digamos que vive dos traumatismos por ahí, o dos momentos muy traumáticos, que es el hecho de ver a su madre enferma, que lo habla mucho en el diario, o sea, el hecho de ver a su madre enferma y tener que cuidarla enferma era muy complicado, porque era verla en constante sufrimiento, y entonces nos dice él, conocí el cuerpo enfermo de mi madre, después su cuerpo muerto, ¿no? Hay un momento en este diario en el cual uno pareciera que justo no hay lugar para la madre viva, al menos en el diario, ¿no? Hay lugar para la madre enferma que cuidó en esos últimos momentos, y hay lugar para la madre muerta, para la madre que ya no está, ¿no? Pasemos a lo que es, y me parece importante porque después nos va a ayudar a dar ese salto a esta segunda propuesta del duelo, pero bueno, 1917 para Freud, ¿qué era el duelo? En Duelo y Melancolía, y aquí está, el duelo es regularmente la reacción a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que toma su lugar, ¿no? Guardemos esto por ahí porque eh, Duelo y Melancolía es un texto que da la sensación de que hay dos parrafillos por ahí para el duelo y después, ok, el duelo va a llegar a su fin, vamos a encontrar una abstracción, un sustituto de hablemos de la melancolía, y después a lo mejor nos dará tiempo para pensar que a lo mejor la melancolía justamente era una extensión de esta posibilidad del duelo. Pero bueno, primer postulado por ahí de Freud es que es esa reacción ante la pérdida de una persona o de una abstracción que tomaba su lugar. Después, me parece muy importante hacer esta remarca en francés. ¿Por qué? Porque Barthes en su texto, en su diario, va a utilizar mucho la palabra chagrin, como la vemos ahí, que es un poco complicada de traducir en español. Yo intenté traducírselas entre sufrimiento y tristeza. Y quiero decir de entrada que es una traducción que no alcanza porque realmente para sufrimiento tenemos la souffrance y para tristeza tenemos la tristeza. Entonces, hay palabra en francés para sufrimiento, hay palabra en francés para tristeza, pero vamos a pensar que chagrin en francés es una especie de combinación realmente entre una tristeza y un sufrimiento muy profundo, por así decirlo, casi depresivo, que incluso él nos va a hablar de esa parte depresiva, pero durante todo el texto, él va a hablar de un chagrin que no tiene fin. Dice, pasan los días, pasan los meses, y el sentimiento de chagrin a veces se me olvida, pero siempre vuelve, siempre va a volver, y siempre vuelve este chagrin que no me deja en paz, ¿no? Entonces, bueno, pasemos a esta cita que me parece maravillosa. Es una de las
esos días en los cuales escribe. Fíjense cómo aquí en esta cita específicamente se ve claramente cómo hay un conocimiento y una lectura del psicoanálisis por parte de Bach, porque dice, transformo el trabajo en sentido analítico, entre paréntesis, trabajo del duelo, del sueño, en trabajo real de escritura. ¿Por qué? El trabajo por el cual, digamos, salimos de las grandes crisis, amor, duelo, no debe ser liquidado precipitadamente. Para mí no es realizable, sino a través de la escritura, ¿no? Aquí leemos ya justamente a alguien que no desconoce el psicoanálisis, que sabe que hay un trabajo del duelo, que sabe que el sueño está implicado en el duelo, que sabe que es una crisis que no puede uno liquidar así porque sí, y se acabó. Y justamente aquí la parte interesante, y que es la que interesa mucho a este trabajo que yo realicé, es, para él no es realizable sino a través de la escritura. Para él se da cuenta, es un trabajo, lo dice, transformo el trabajo, que es trabajo del duelo, como lo habíamos dicho. Y si por lo tanto el duelo es un trabajo, él lo dice, para mí no es realizable y no puedo hacerlo si no es de otra forma que a través de la escritura. Y es por eso que tiene que escribir el duelo, el diario del duelo, y vamos a ver después cómo incluso su escritura será siempre ya marcada por un antes y un después, digamos, de la muerte de su madre, ¿no? De esta ausencia que va a estar por ahí presente. Hay que decirlo justamente que, te vuelvo ahí, que es justamente, digamos, si él se da cuenta que es un trabajo constante, vayamos pensándolo así. Estamos frente a una pérdida, la pérdida de una persona que fallece, ¿no? Y, y esa presencia, o ese cuerpo vivo se convierte en una ausencia, ¿no? Sin embargo, aquí lo importante que es interesante como marcar es que esa ausencia deviene y se convierte en presencia. ¿Por qué? Porque hay que entender también que esa presencia, que ese cuerpo físico que era su madre, también era una presencia y un cuerpo físico representado psíquicamente. Y al estar representado psíquicamente, por más de que el cuerpo sea enterrado, por más de que el cuerpo desaparezca, que es un poco lo que trabajé en la maestría, la presencia psíquica siempre va a estar. Y si la presencia psíquica siempre va a estar, quiere decir que cualquier ausencia se convierte en presencia y es una presencia que nos va a acompañar a lo largo de la vida y a lo largo del duelo. Y por ahí, y vamos a llegar, por ahí esta posibilidad de poder pensar que el duelo en una de esas no tiene fin, ¿va? Vamos a pasar con Alush. Si alguien, creo yo que justo Jan Alush es uno de los psicoanalistas que me parece que abordan muy bien el duelo, porque toma la concepción de Freud, incluso va a ir a buscar mucho va a ir a escarbar mucho en Freud para encontrar cosas muy interesantes, y después se va a apoyar de Lacan justamente para poder desarrollar una teoría, digamos, distinta o nueva de lo que sería el duelo para Lush. Y aquí tengo una pequeña cita de Lush que nos dice: quien está en duelo se relaciona con un muerto que se va llevándose con él un trozo de sí. Abro el paréntesis, es el trozo de la melancolía, en duelo y melancolía. Eso es inconsciente que dice, que nos habla del melancólico, ¿no? Y quien está en duelo, retomo la cita, corre detrás, los brazos tendidos hacia adelante para tratar de atraparlos a ambos, al muerto
y al trozo de sí que se fue con él, el trozo de sí mismo, sin ignorar en absoluto que no tiene ninguna posibilidad de lograrlo. Eh, Repito, Alush, me parece, si lo pueden por ahí, bueno, el libro se llama Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca. Es un libro, bueno, Alush es totalmente lacaniano, pero, eh, pero toma a Freud, así como Lacan tomaba a Freud, lo sabemos, para pensar y repensar, digamos, eh, ciertos temas, ¿no? Em, perdón, términos, perdón, la palabra que buscaba. Ahora, olvidé decirlo por ahí, pero al menos hay como dos apartados pequeños en este trabajo. Y la primera es esto de la creación literaria de Barthes como forma de elaboración del duelo. Y aquí tomé una pequeña cita de Freud eh, y de un poquito cómo se llama el texto en español, pero en francés es el poeta y la actividad fantasía. Si recuerdo bien, en español es el creador literario y, algo, y la actividad de fantasía, algo así, pero en español es, creo que el creador literario, en francés es el poeta, pero bueno. Tomo esta cita porque esta me permite pensar cómo la creación literaria eh, es posible a partir de lo psíquico. Y es una cita que dice lo siguiente: una fuerte experiencia vivida anteriormente, perteneciente habitualmente a la infancia, de donde emana el deseo que encuentra su cumplimiento en la obra poética. Eh, en francés, la poesía como tal no es necesariamente la poesía, sino también eh, cualquier tipo de literatura. Entonces, tomo esta cita, me parece importante tomar esta cita justo porque es la que nos permite pensar, o la que me permite pensar que toda actividad, al menos literaria, hoy nos vamos a limitar a lo literario, si bien al final podría agregar yo que podríamos hablar de cualquier creación, cualquier trabajo que acompaña al duelo, el cine, el arte, cualquier tipo de arte, y no solo eso, o sea, no hay que ser artista, no hay que ser escritor para trabajar el duelo, hay miles y un formas y a eso vamos a llegar. Entonces, bueno, eso nos da esta parte para pensar esto. Alguien del que vamos a hablar hoy, eh, más un poco hacia el final que ahorita, es Derrida. Principalmente tiene dos libros muy buenos que hablan sobre el duelo. Este libro se llama Chaque fois unique, la fin du monde. Si la traducción en español es la misma, sería algo así como cada vez única o único el fin del mundo. Y ahorita voy a volver a la explicación un poquito de ese libro más adelante, porque es importante explicar por qué el título, pero quiero ir un poquito más adelante. Ahorita me voy a retener un poquito. Pero bueno, nos dice: los muertos de Barthes, sus muertos, ellos y ellas, los suyos que están muertos y la muerte que lo debe evitar, importante guardar eso, evitar, situar lugares o instancias, tumbas orientadas en su espacio interior, su madre para terminar y sin duda para comenzar. Creo que Derrida hace justamente esta lectura que, que el mismo Barthes hace cuando hace su diario, que su escritura o que su trabajo como escritor no puede ser pensado sin pensar a la madre, sin pensar a su madre, tanto viva como muerta. Por eso aquí lo dice Derrida, su madre para terminar y sin duda para comenzar. Porque si bien al final de su vida, su madre modifica el trabajo literario de Barthes, también Barthes lo va a hacer con una asociación muy linda que hace más adelante que vamos a ver. Su madre está presente en la escritura desde el inicio, ¿no? La influencia de la madre está muy presente y está ahí.
Y bueno, ahora sí pasemos, justo aquí está la cita de la que quería hablar. La muerte de mamá, no hay ganas de construir algo salvo en escritura. Ya lo habíamos visto, que él dice el trabajo de la escritura. ¿Por qué? Y vean esta asociación es muy bonita esta asociación que hace Barthes, porque para él literatura es igual a único lugar de nobleza, con mayúscula, como lo era mamá, ¿no? Eh, esta forma de asociación que tiene Barthes para pensar a la escritura, a la literatura, es maravillosa porque si bien este es un diario del duelo, este es un diario de la que habla sobre la pérdida, al leer esta parte de que la literatura para él significaba ese único lugar de nobleza, como lo era mamá, es ahí donde Barthes nos demuestra y donde Derrida lo retoma, que la literatura o que el papel de literario, de escritor de Barthes, siempre fue desde un inicio y hasta el final tocado por lo que representaba para él su madre, que no sabemos, pero al menos nos da un indicio aquí muy lindo, que es la nobleza, un único lugar de nobleza, lo que era mi madre y lo que implicó de un inicio hasta el final, ¿no? Ahora, hay una, hay una psicoanalista y psiquiatra francesa que se llama Catherine Malabou, que tiene un libro que se llama Le Nouveau Blessé, que la traducción sería Los Nuevos Heridos, en donde ella aborda un poco el trauma en la actualidad, pues un libro de 2017, al menos el trauma como es pensado hoy, y lo aborda desde un punto tanto neurológico como desde un punto psicoanalítico, pero me parece importante al menos esta cita porque justo es una cita que pareciera que hay todo un camino y ahorita vamos a ver cómo, desde Foucault hasta pasando por Derrida hasta llegar a Malabou y después a, a Lush, ¿no? Y dice, todo trauma es una huella, ¿ok? Entre comillas, rastro. A este título, como toda huella, deja un sello en la psique, por eso decíamos ahorita, bueno, la ausencia permanece en la psique y se inscribe en ella. Y el evento exterior, por brutal o carente de sentido que sea, viene siempre, a pesar de todo, a ser sentido como marca escritura. Teníamos primer punto, teníamos la visión de Ferenczi sobre el traumatismo. Después viene Malabou a decirnos, el trauma deja una huella. Como toda huella, queda ahí marcada y por más de que uno intente borrarla, hay un rastro, ¿no? Pero lo más importante es que al final ellos dicen, esa huella, ese rastro, es una escritura. Es una escritura, si venimos un poquito atrás en la cita, es una escritura eh, que se, que se escribe como literatura, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos también a Lacan eh, con literateur. No recuerdo cómo se traduce este texto de Lacan en español, donde también está esta parte de la huella y de la literatura y del litoral y toda esta parte, ¿no? Que toca justamente estos temas. Bueno, aquí pasamos justo a un momento clave, a mí me parece importantísimo, porque, bueno, ¿qué pasa? En 1917 Freud escribe Duelo y Melancolía. Listo. ¿Qué pasa? Que en 1920 se le muere la hija, se le muere Sophie, y eh, cuando se le muere su hija a Freud, él empieza a hacer una serie de correspondencia con varios amigos, este, incluso con un sacerdote por ahí que también era su amigo, empieza a intercambiar letras para hablar de su duelo, para hablar de su pérdida, ¿no? Eh, y hay una letra, perdón, letra en francés es carta, hay una carta específicamente en la cual
hay como toda una revolución que va a tomar después algunos psicoanalistas como Alush, que me hace pensar a mí también esta parte del duelo, que le escribe a un amigo que se llama Ludwig Binswanger, que no sé quién era, pero bueno, se lo escribe a él. Le escribe y le dice lo siguiente. La carta es más larga, pero al menos el párrafo que nos interesa es el siguiente. Le escribe, sabemos que el duelo agudo que causa tal pérdida encontrará un fin, pero quedaremos inconsolables sin jamás encontrar un sustituto. Y a decir verdad, está bien así, es la única manera que tenemos de perpetuar un amor al cual no queremos renunciar. Eh, a Freud se le tiene que morir la hija, lamentablemente, digamos, para que se replantee sin que realmente después, salvo que yo me equivoque y alguno pueda corregirme por ahí, pero no hay después de Duelo y Melancolía un texto que venga a abordar el duelo y que venga a cambiar la visión que tiene el duelo, salvo las correspondencias que tiene ahí y que bien me parecen a mí ya de entrada un desarrollo teórico, porque este pequeño texto que estamos leyendo ahí es, es es una revolución al menos en lo que había pensado 3 años antes sobre el duelo, porque dice, bueno, el duelo agudo, como lo piensa, él dice, encontrará un fin, pero quedaremos inconsolables. ¿Qué quiere decir? Que uno quedará inconsolable ante la pérdida, ¿ok? Sin jamás encontrar un sustituto. Importante porque justo en Duelo y Melancolía dice, en algún momento vamos a encontrar un sustituto y ese sustituto va a venir a tomar el lugar y listo, hablemos de la melancolía. Y aquí nos dice, cuando se le muere Sofía, nos dice, no es posible encontrar un sustituto. No es posible encontrar un sustituto a ese que perdí. Y lo más hermoso que nos dice después es que está bien así, porque es la única forma que tenemos de perpetuar un amor al cual no queremos renunciar. Y justamente eso abre un espacio de discusión muy interesante porque cómo poder renunciar a ese amor, ¿no? Cómo poder renunciar al amor de la madre que fallece, del hijo que puede perder a alguien. Es que es posible realmente realizar esa renuncia. Y Freud lo dice, de entrada no queremos. Por más que intentemos, no queremos. Y está bien así, porque es una forma de darle perpetuidad a ese amor que si bien ya no es correspondido porque ya no está el otro, no quiere decir que el amor no pueda ir solamente de un lado a otro, ¿no? Sin tener que venir de uno entre dos, sin, ¿por qué no solamente pensarlo yo amando la ausencia, ¿no? Que está presente en la psique, pero ¿por qué no pensarlo solo así? Y después viene Barthes a decirnos que lo siguiente, entiendo que necesitaré acostumbrarme a estar en este estado natural de soledad y actuar y trabajar acompañado, unido a la presencia de la ausencia. Aquí viene de nuevo esta parte súper interesante de cómo la ausencia se convierte en presencia, ¿no? Y él lo dice, tengo que encontrar la forma de, estando solo, sintiéndome mal, sufrimiento, acostumbrarme a seguir trabajando y a seguir mi vida de escritor, acompañado siempre y unido, la parte está, acompañado y unido a la presencia de la ausencia. Él acepta justamente eh, que ese eterno, al menos es eterno en vida de él, de esa presencia del ausente que será su madre y que estará siempre presente y unido y que con eso él tendrá que hacer algo. Que justamente, y lo va a decir él, eh, la escritura. ¿Por qué no pensar que la escritura será justamente
esa forma de perpetuar ese amor, como lo decía Freud, ¿no? Ahora, interesante también porque él nos dice luego, en la frase, porque a él le decían, y él mismo trataba de decírselo, y pensemos en cuando se nos muere alguien o cuando muere alguien, esta cosa que decimos, ya no sufre, ya no, al menos ya no sufre, no decimos, solemos decir. Entonces, él nos dice en la frase, ella ya no sufre, ¿a qué? ¿A quién reenvía ese ella? ¿Qué quiere decir esa articulación en tiempo presente? Justamente, y no en tiempo pasado, sino en tiempo presente. Y justamente a lo que reenvía ese ella y ese ya no sufre, y esa conjugación en presente, ese por qué conjugar en presente es justamente a la presencia de la ausencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si esa ausencia está presente, es difícil o será difícil articularla en pasado, ¿no? Bueno, abro un pequeño paréntesis, aunque ese es un trabajo que estoy haciendo ahorita justo para dar después, que es esta forma que tenemos en ocasiones de hablar de la pérdida en pasado, como cuando decía, no sé, se me murió y decía, lo quería mucho. Yo una vez me detuve y dije, ¿lo quería? Y dije, no, al contrario, lo quiero y se articula, y hay que articularlo en presente, y es que articularlo en presente duele, porque cuando uno lo articula en pasado piensa que queda atrás, pero es que uno no puede dejar de querer la ausencia, es por eso que él lo dice, porque esta articulación en presente, y por qué para él es necesario articularlo en presente, porque justamente eh, tiene que aceptar ese amor que se tiene que seguir perpetuando y esa unión y ese acompañamiento que tendrá de la ausencia, ¿no? Y aquí viene Alush de nuevo, por ejemplo, aclarar un poco la cosa y dice, si pierdo a un padre, a una madre, a una mujer, a un hombre, a un hijo, un amigo, voy a poder reemplazar ese objeto. No se relaciona mi duelo con él en cuanto irreemplazable y justamente, por eso decía, me parece que la teoría, o al menos la propuesta de Alush en Erótica del Duelo, es que al trabajar a Freud justamente dice, bueno, es que el duelo justamente de ese padre, amigo, hijo, hombre, amigo, y lo que sea, es la particularidad de eso, es que mi duelo se relaciona con él en cuanto irreemplazable, ¿no? Como lo dice Freud cuando muere Sophie, no se puede reemplazar. Y qué bueno que no se tenga que reemplazar. Eh, y Barthes se da cuenta que no se puede reemplazar y luego viene a Lush a decirnos el duelo, bueno, lo articula en forma de pregunta para después responderlo en el libro, en la línea que sigue. Claro que el duelo o mi duelo se relaciona con él, ella, en calidad de irreemplazable, en calidad de algo que no se puede reemplazar, en calidad de algo que tiene y que tiene que quedar y que seguirá estando presente y que no se puede reemplazar. Vamos tomando un poco aquí, ¿cómo reemplazo un padre? ¿Cómo reemplazo una madre? ¿Cómo reemplazo un hijo? ¿Cómo reemplazo un amigo? Claro, tendré más amigos, pero el amigo no se puede reemplazar, ¿no? Eh, Otra cosa que me parece muy interesante en este trabajo que hace Barthes, analítico, digamos, de asociación libre y de, como decía, de no desconocer para nada el psicoanálisis, es que también presenta síntomas histéricos, digámoslo, corporales, y hace y hace la asociación libre tal cual de la forma en cómo el duelo también en un momento se viene a presentar en el campo de lo corporal, y lo dice aquí, tenemos la cita, dice, desde la muerte de mamá, una especie de fragilidad digestiva, como si fuera yo alcanzado ahí donde ella se ocupaba mejor de mí, la comida. Si bien desde hace meses que ella ya no me cocinaba más. Cierro la cita, claro, porque meses que se avienta su madre, digamos, enferma, pero justamente también
siguiendo esta cosa, este trabajo analítico que él hace y analizando sus sueños y analizando sus síntomas, se dice, bueno, también me estoy dando cuenta de que este duelo se está viviendo en el cuerpo y que justamente se está viviendo aquí. Estoy viviendo en la panza, se está viviendo aquí, en esta fragilidad digestiva. ¿Por qué? Ya mismo se responde, porque era donde ella más me alcanzaba, en la forma en la que ella me alimentaba, en la forma que ella tenía de darle de comer, de alimentarlo. Y es ahí donde después de la muerte empieza, justo él lo platica en varios de los días, como una de dos, o no puede comer, o va y come y después vomita, o simplemente no tiene ganas de comer. ¿Por qué? Porque hay algo que lo reenvía inmediatamente a la madre, ¿no? A esta chagrin que no lo deja estar, ¿no? Um, entonces, bueno, vayamos un poquito más adelante, un poco por el tiempo. Bueno, viene de nuevo a Lush a decirnos algo que me parece muy interesante y nos dice lo siguiente: no se trata de recobrar un objeto o una relación con un objeto. No se trata de restaurar el goce de un objeto en su factura particular. Se trata de un trastorno en la relación de objeto, de la producción de una nueva figura de relación de objeto. Eh, si quisiéramos concluir aquí, podríamos decir, de lo que se trata es de encontrar una forma nueva de relacionarse con la ausencia. Podríamos pensar, es muy sencillo, se me pierde un teléfono y pues me compro otro, ¿no? Es una pérdida, pero no es una pérdida que hablamos hoy. Hablando de duelo, nos dice Alush, es un trastorno en esa relación. Tenemos en Bach una relación con la madre, y cuando muere la madre hay un trastorno en la relación con ese objeto, porque la forma de relacionarse con ese objeto ya no puede ser la misma porque la madre ha muerto, ¿no? Lo dice Lush, es una forma hay que encontrar una forma nueva de relacionarse con ese objeto, ¿no? La apuesta de un duelo que no tiene fin es que uno tiene que aprender a ir de la mano y a ir unido justamente con la ausencia y a encontrar nuevas formas de relacionarse con tal. Y para Barthes será claro a partir de la cita siguiente, que es la escritura. Lo dice al final, ya yendo al final del diario, cuando se pregunta, joder, ya pasaron meses, años y yo sigo igual, y llego un poco a concluir la depresión, porque ni siquiera lo trataba como una depresión. Fíjense, la chagrin, si bien podríamos pensarlo un poco cerca de la depresión, él no se pensaba como viviendo un episodio depresivo. Dice justamente, la depresión llegará cuando, desde el fondo del sufrimiento, y aquí hago el paréntesis, sufrimiento en francés, él lo está escribiendo como chagrin, no podré siquiera acercarme a la escritura. Él ha encontrado que, si bien ese lugar de nobleza inicial que era su madre y que le permitió ser escritor, es también la única forma de poder seguir trabajando ese duelo y seguir unido a esa ausencia, y será a través de la escritura. Y él lo dice: el día en que ya no pueda acercarme a la escritura es el día en que entonces justamente mi chagrin, mi sufrimiento que no puede acabar, y el duelo que tiene que seguir trabajado, es el día que ya no podré más, se tiene que caer en depresión y no sé qué pueda pasar después, pero tendrá que ser siempre a través de la escritura. Y quisiera decirlo tal cual, o sea, uno aprende justamente que el duelo no tiene fin, que es un trabajo, y al ser un trabajo es un trabajo constante, y que la ausencia
se convierte en presencia acá si quieres, pero en presencia, y se manifiesta y nos acompaña. Y entonces, si esta ausencia está presente, lo que decía Lucho acá atrás, hay que encontrar una nueva forma de relacionarse con ese objeto. Para Bach fue la escritura, eh, para Bach es la escritura. Y quisiera, para terminar, antes de abrir un poco las preguntas por ahí, hablar un poquito sobre Derrida. ¿Por qué? Derrida escribe un libro que se llama, les decía antes, y quería volver a él, se llama Chaque fois unique la fin du monde, cada vez único el fin del mundo. Es un libro de Derrida, de creo que unas 500 páginas tal vez, en las cuales le escribe a sus muertos. Le escribe a Foucault, le escribe a Barthes, le escribe a Levinas, le escribe a Tusser, le escribe a Deleuze, le escribe a Lyotard y a no sé quién más, ¿no? Y, le dedica 50 páginas de ese libro a Barthes, ¿no? ¿Por qué? Me parece importantísimo el título que se elige, porque se da cuenta que cada vez que uno, chaque fois unique, cada vez único, el fin del mundo, es que cada vez que uno pierde a alguien, el fin del mundo es distinto. Es una especie de fin del mundo único, ¿no? Y una de las primeras cosas que escribe Derrida en este trabajo, dice, no puedo recordar cuándo fue que leí o escuché su nombre por primera vez, y después cómo él se convirtió en uno para mí. No voy a tratar de ir un poquito más rápido. Justo algo interesantísimo es lo que propone aquí Derrida, que es, dice, no podría amar en amistad sin comprometerme, sin sentirme comprometido a amar al otro más allá de la muerte. Me siento, y antes que todo contrato, comprometido a amar al otro, incluso muerto. Esa cita me parece fantástica porque dice, bueno, yo me comprometo a amar en amistad. Al menos aquí habla de la amistad, ¿no? Dice, pero ese contrato de amar a alguien en la amistad implica que de cierta forma estoy comprometido a amar a ese otro incluso cuando ese otro muera. Y entonces, amar implicará la pérdida, la muerte de amigos, y amar, si lo llevamos también a la cuestión del amor o de la familia, pero comprometerse a amar al otro es comprometerse incluso a amar al otro cuando está muerto. Y entonces volvemos al por qué la conjugación en presente, por qué conjugar en presente la pérdida y no en pasado, y no decir lo quería y decir lo quiero, y eso es lo que duele. Lo que duele es que sigo queriendo al que ya no está, a la ausencia que se ha ido, ¿no? Y hay una cita en la cual se identifica un poquito con él, hay una identificación como cuando lee un poquito su diario, dice, me gusta pensar en Roland Barthes, ahora atravesando la tristeza, la mía, soy aquella que siempre creí sentir en él. Cuando una vez muere Barthes y Derrida está triste y decide escribirle, dice, hoy me doy cuenta que la tristeza que siento por su pérdida, por su muerte, es aquella que siempre sentí leer en su escritura, porque es cierto que hay un antes y un después de esta muerte de la madre de Bach, que va a marcar la escritura, y que si uno lee a Bach antes y después de la muerte de su madre, los escritos que hay antes y después, es evidente, como dice Derrida, que hay algo que cambió, que se modificó en su escritura y que aparece ahí, ¿no? Eh, Después, otra vez, en ese mismo libro nos dice Derrida, aquel al que perdí no es una figura, la madre, sino otro, y no un ser, sino una cualidad, un alma,
no indispensable, pero sí irreemplazable. Entonces ya tenemos a Freud, que cuando muere Sophie, ya tenemos a Lush, ya tenemos a Barthes, y ahora tenemos a Derrida, que nos dice, es irreemplazable. La pérdida es irreemplazable. Y al ser irreemplazable, intuimos que uno tendrá que vivir con, ¿no? Y ya para ir cerrando un poquito antes de pasar a las preguntas, bueno, una de las cosas una de las preguntas que uno se podría hacer es, bueno, ¿y por qué Derrida de repente decide escribir a los muertos? No este Derrida tan complicado de leer a veces, uno se agarra a este libro y este libro es agradable de leer porque no es un libro teórico. Aquí no se pone a aventar teorías. Derrida se pone a aventar sentimientos literal, ¿no? Y si bien cada uno de sus muertos tiene un título, no recuerdo cuál es el título que le pone a Barthes, pero para Foucault le pone uno, a Levinas le pone otro, Deleuze le pone otro, pero es un libro que habla de su sentir, de su tristeza, como le decía antes. Y interesante porque lo dice aquí, lo dice, aquello que creía imposible, indecente o injustificable que desde hace mucho tiempo, más o menos secretamente, me había prometido no hacer, temas de rigor, fidelidad, si así lo queremos y porque esta vez no es tan grave, era describir a la ocasión, era describir a la muerte, a la ocasión de la muerte, a la celebración, al homenaje, de escribir a la memoria de aquellos que en vida habrían sido mis amigos. No es justamente, de nuevo, hasta que tal vez Derrida se ve confrontado a la muerte de sus próximos, de sus amigos, que se cuestiona por qué antes decía él escribirle a la muerte, ¿por qué escribirle a la muerte, no? Y se da cuenta que justamente tiene que traicionar, entre comillas, esa idea del no escribir a la muerte, porque se da cuenta que es necesario y que incluso si queremos verlo terapéutico, ¿por qué no? Porque una de esas se aventó este libro a forma de este trabajo del duelo terapéutico, de escribir a la ocasión de la muerte, ¿no? Eh, um, Derrida lo que hace, me parece, es confirmar, ya para concluir, voy a concluir con algo que quiero decir yo y concluir con una cita por ahí. Pues Derrida lo que confirma al menos es que la escritura es una forma de elaboración y de trabajar el duelo, ¿no? Confirma lo que leímos en Barthes, confirma que la escritura es una forma de elaborar el duelo. Y si lo queremos alargar, como decía hace poquito, ¿por qué no cualquier creación artística? Me parece que, por ejemplo, el cine es una forma la pintura es una forma pero estoy trabajando también por ahí algo a través no sé si por ahí alguien se ha acercado un poquito a la correspondencia que tenía Van Gogh con su hermano Theo, pero también ahí hay una forma de relación y de producción artística a partir del duelo y del dolor y de la separación, importantísima en cartas que Van Gogh le enviaba a su hermano. Eh, pero no solo la escritura, vayamos pensándolo en cada uno, el trabajo del duelo es constante y no necesariamente hay que ser un escritor, no necesariamente hay que ser un artista para encontrar una forma, digamos, estéticamente hablando, eh, de trabajar el duelo, pero sí es importante entender que el duelo al menos podemos empezar a pensarlo como algo que no acaba, como algo que no tiene un fin y como un trabajo que tendrá que ser un trabajo constante de la persona, ¿no? Eh, y es justamente un poquito el trabajo de tesis que yo estoy realizando a partir de pensar la filosofía del duelo a través también del holocausto, de las desapariciones, que es otro tipo de pérdida, porque no solo es la pérdida, sino es la ausencia
no solo del cuerpo que fue a ser enterrado, sino del cuerpo que ni siquiera sabemos dónde está, ¿no? Esto que toca mucho a México, que es, que es el desaparecido, ¿no? Aquel que ni siquiera hay un cuerpo que ver, eh, que es otro de los temas que también tengo por ahí trabajados alrededor de lo que pasó en el 68 y en 2014 en México, con la cuestión de los estudiantes. Si por ahí algún día les interesa, podríamos trabajar un poco a lo largo de eso. Y quiero terminar con una cita de Alouche que hace referencia a Foucault, y es esta, ¿no? Foucault tiene un texto que se llama ¿Qué es un autor? Y es un texto muy pequeñito y muy fácil de leer, también pensando Foucault, que en ocasiones puede ser complicado de leer. Es un texto muy, muy pequeñito y muy fácil de leer, que se llama ¿Qué es un autor? Y aquí Alouche hace referencia a él y nos dice, cada uno deja tras su muerte esas millones de huellas de las cuales habla Foucault en ¿Qué es un autor? Y con las cuales la persona en duelo debe hacer algo. Veíamos hace un ratito que Malabú nos decía que justamente el trauma queda a forma de huella y viene a marcar la piel y el cuerpo y la psique en forma de escritura, ¿no? Y Foucault en este libro nos habla de un autor de un autor, de lo que es ser un autor, y un autor que escribe, y que un autor que dejará una huella, ¿no? Incluso después de la muerte, ¿no? Me hace pensar mucho en esta película, si por ahí la han visto, que se llama At Eternity's Gate, que es sobre Van Gogh, y es muy buena, aparte está Virgen de Fo, es buenísima la película porque justamente es esta huella que se queda después de la muerte, ¿no? Pensando un poco en que el suceso de Van Gogh viene después de su muerte, es póstumo, su éxito no es en vida, ¿no? Y es todas las cosas también a trabajar por ahí. Pero justamente quedémonos con esta frase que me parece importantísima, es, eh, tras la muerte se queda una huella. Tras la muerte hay una huella que se queda en el que se queda vivo, que se queda en nosotros que quedamos vivos, ¿no? Porque uno no vive su propia muerte, uno vive la muerte del otro, y eso es lo que es desgarrante tal vez, que bueno, mi muerte yo no la vivo, mi muerte me muero y se acabó. Lo desgarrante y lo horrible es que tengo que vivir la muerte del otro, y como lo decía Derrida, que si amo al otro tengo que entender que estoy forzado a que cuando el otro muera el amor sigue, ¿no? ¿Y, y por qué acabar con esta cita? Porque justamente esa huella, esa marca, esa escritura que deja la muerte del otro, nos obliga a hacer algo a trabajar el duelo y a encontrar una forma de acompañarse de esa ausencia y seguir unido a esa ausencia, y lo más importante, como lo decía Freud con Sophie, a seguir perpetuando ese amor, y como lo decía también Arush, y como lo dice Derrida, a seguir amando incluso a ese que ya no está ahí para amarme a mí, y que a lo mejor eso es justo lo que más duele, que ya no está el otro para amarme, y que ahora solo el amor va en un sentido. Y que entonces, justo con esa huella, tengo que encontrar formas de, de trabajar de una forma, de relacionarme de una forma distinta, perdón, con ese objeto, con esa persona que perdí, y encontrar una nueva forma de relación. Y desde ahí ya nos podríamos lanzar a mil y un culturas, mil y un formas, pero bueno, nos vamos a detener aquí. Es, Creo que será precisamente el momento para invitar a los participantes a que por ahí alguna duda, algún comentario, para precisamente ahorita dialogarlo. Yo por mi parte, haces un recorrido excelente, Osmar. Me diste a pensar muchísimas cosas. Tengo muchas, muchas cosas que escribí por acá que a lo mejor si me dedicara a preguntar, otro día nos aventamos una hora discutiendo. si quieres un día nos Este, damos un tiempo y platicamos. Sí, 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 esta parte de lo vínculo, lo relacional, el objeto, se me hizo increíble, pero me gustaría que las personas que están por acá escuchando nos compartieran sus dudas,
teóricas, pero también como personales, ya que también llegó un momento en que tú, en lo que decías, yo decía, pues no es casualidad los que estamos conectados el día de hoy, los que estamos intentando dedicarnos a esto, los que estamos intentando escuchar este tema, los que estamos intentando pensar y desarrollar cualquier cosa alrededor. Entonces, no sé si por ahí alguien... Claro, igual no es de gratis también que yo esté haciendo una teoría, una tesis sobre la filosofía del duelo, ¿sabes? Podríamos hablarlo también y bueno. Ok, le damos la palabra a Samuel por ahí. Amigo mío, ¿cómo estás? Ya tiene un Hola, chingo que no te... Este... am, ay, güey, me haces pensar un chingo de cosas, ¿no? Se me hace interesante hacer del trauma, tanto del duelo como una experiencia imposible. Me hace recordar un autor en un seminario que vi con Carlos, inclusive, hace 2 años, a François Dawan, autora francesa también. Ella hablaba un poco de el trauma, que un poco la función psíquica del trauma es buscar un testigo, ¿no? Entonces, me parece que cuando hablas de la escritura es un intento donde el yo, en lugar de irse a la tumba junto con lo perdido, el yo trata de hacer algo, ¿no? Y que a partir de la escritura, pues es justamente buscar un testigo, ¿no? Eh, También por la parte, pues también me haces pensar, ¿no? Esta lógica de si la madre es la que me trae al mundo, perderla también me da la posibilidad de perder el mundo, ¿no? De perderlo todo. Y bueno, ya como pasar a las dudas, tengo dos. Me parece que cuando hablo de Freud, de la melancolía, Freud se plantea un poco como qué pasa metapsicológicamente ante una pérdida y hace como una especie de taxonomía donde dice el duelo es como una reacción normal y la melancolía como modo de reacción patológica, ¿no? Por así decirlo. Primera duda, ¿no? Sugieres entonces en tu trabajo no clavarnos tanto como con esta cosa de, como con esta taxonomía de no hablar de duelo, no hablar de la melancolía, sino empezar mejor a hablar de rupturas a modo como un trauma. Y segunda pregunta, perdón si estoy haciendo un desmadre, pero um, hablar como de podemos hablar de la pérdida o del duelo como una forma distinta de amar, es decir, como manera de introducción, ¿no? En algún momento Lacan, cuando habla de los amores griegos, habla de una forma de amor a partir de, como, de una falta, ¿no? Yo te amo porque estoy en falta y tú me puedes dar eso. Podemos pensar entonces que la pérdida, vivir una pérdida es acceder a una forma distinta de amar, es decir, eh, amar lo perdido, por lo tanto no hay una respuesta. Entonces, resignarse a amar la ausencia, aceptando que no va a haber una respuesta, a diferencia que los vivos. Es decir, podemos pensar que el duelo o el pasaje del duelo, la pérdida o la ruptura es un pasaje a una forma distinta de amar. Ok, primero, si te interesa un poquito esta parte, por ejemplo, de lo que decías de Dubón, de pensar también la pérdida, el duelo, un poco como a la forma también del ser testigo de, es este libro de Ricard, que se llama en francés Le Mémoire, l'histoire, le mémoire, l'oubli, creo que es la historia, la memoria y el olvido, donde habla un poco también de esta parte del ser testigo y de la memoria, y que es justamente un trabajo que estoy pensando para presentar en 2 semanas por ahí, sobre la cuestión también de la memoria y del ser testigo de, ¿no? Entonces, si te interesa por ahí, está muy interesante. Respecto a tu primera pregunta, me parece que no, me parece que justamente hay que seguir hablando de duelo.
Y me parece que hay que seguir hablando de nuestros duelos, del duelo en general, ¿sabes? Eh, Porque justamente sí, o sea, como tú dices, Freud habla de la melancolía tal vez como esa posibilidad del duelo patológico, ¿no? Y que justamente nos dice justamente en la melancolía, es que parece ser que justo ahí lo que se le escapa al melancólico es que no sabe qué es lo que perdió, ¿no? Y es lo que decía Lush ahí en la presentación, ese trozo de sí que se va con el que se fue y que ignoro qué es, pero que trato de alcanzar tanto al que se fue como al pedazo de mí que se llevó. Entonces creo que la intención es seguir hablando justamente del duelo y seguir pensando el término como lo es, ¿sabes? Sí, si quieres también como ruptura, pero seguir pensándolo también me parece como duelo, ¿no? Y referente a la segunda pregunta, me parece que justamente es ahí lo más complicado, es cómo amar al otro que ya no está ahí para amarme. Y es algo muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente sabemos que, bueno, que en teoría, porque si nos lanzamos a otro tipo de relaciones, bueno, el amor implica un entre dos, ¿no? Otro en su forma de amarnos, ¿no? Porque uno ama al otro de una forma distinta en que el otro nos ama a nosotros, o una forma nos ama, pero el amor siempre es un entre dos, ¿no? Y justamente aquí lo complicado es cómo, cómo amar a alguien que ya no está ahí para amarme, ¿no? Eh, y justo creo que la propuesta de Freud en esa carta de la muerte de Sophie, la propuesta de Alush, la propuesta de Derrida es, hay que encontrar formas de, de seguir relacionándome con ese que ya no está y de seguir perpetuando ese amor, ¿no? Eh, y justamente para Barthes, por ejemplo, será la escritura, porque justamente los escritos que vienen después, hay una especie de dedicación implícita en la escritura de Barthes que no puede ser posible sin la pérdida de la madre, ¿sabes? Eh, Vamos a pensarlo tan sencillo como lo que tenemos, que es el Día de Muertos, que es una forma de homenaje, lo decía tal cual lo dice Derrida también, homenaje, ¿no? Es un homenajear al otro y es una forma de ponerle un altar y alimentarlo y pensar que va a venir a alimentarse, creámoslo o no, porque fuera de la cultura o no, es una forma ¿te das cuenta? Es una forma de seguir dándole un lugar y de seguir relacionándome con ese que ya no está, ¿no? Y uno encuentra, y uno encuentra mil y un formas. Te pongo un ejemplo. Tengo un tatuaje aquí de alguien que se murió y para mí es una forma de relacionarme con él y para mí una forma de relacionarme con él es decir, logré aquello que a lo mejor tú me dijiste que iba a lograr y fui a ver esa ciudad que tú me dijiste un día que tanto querías ver y que no pudiste ver. Y es una forma mía de seguir perpetuando ese amor por esa persona. Justamente es ese, ya no estás aquí, ya no puedo decirte que fui, pero encuentro en esto una forma de seguir perpetuando ese amor que creo que solo va a acabar el día en que yo ya no sea posible de amar. ¿Y cuándo va a ser ese día? El día que yo muera. Listo. No sé si eso responde a mí. Ok, por ahí Carlos había levantado la mano y después tenemos también por ahí una pregunta en el chat. Sí, bueno, nuevamente, hola Osmar. Me pareció muy, muy agradable como todo el recorrido que planteas. Y yo más que una pregunta teórica, porque creo que me parece que justo ese hilo lo armas muy bien, ¿no?
la problemática más bien de la modernidad, ¿no? Porque empiezas, ¿no? ¿Por qué tendría que hablar de algo doloroso, ¿no? Y creo que justo la mayoría pues, preferiríamos no hablar justo de ese elemento doloroso y que creo que en la actualidad la tecnología un poco nos ha permitido no hablarlo, lo cual, ¿no? Haciendo este recorrido que planteas, pues nos mete en una problemática mucho más seria. No sé si la mayoría está al pendiente, pero aparentemente Alexa en algún futuro, no sé si ya ahorita en nuestro día, le puedes incluir la voz de alguien, incluso de alguien que probablemente no esté, ¿no? Lo cual, pues no sé qué tan sano pudiera ser justo el no asumir esa pérdida, ¿no? Y que nuevamente en la actualidad no tenemos dispositivos electrónicos, ¿no? Esta misma sesión, para quien se las perdieron, pues la van a poder ver, ¿no? Y hay esta idea de no perder, ¿no? Puedes guardar miles de fotos en la nube, puedes guardar muchísimas cosas en estos aparatos electrónicos sin que haya una pérdida de algo, ¿no? Creo que es más problemático que justo abordar ese elemento que planteas. No sé qué opinas respecto a esta construcción de la pérdida en la actualidad, Osmar. Fíjate que justamente pensando un poco en la cita de Alush, el Odiseo va detrás del objeto con las manos en adelante, tratando de agarrar al muerto que ya se le fue y al trozo de sí, pero dice él, sin ignorar que es imposible. Eh, y aquí querría decir, es que no somos ignorantes, ¿sabes? Creo que por más tecnología que nos pudiera poner, uno sabrá que esa voz de la abuela, del hermano, de la madre que nos presentará Alexa, no es. Y creo que eso, si bien podrá generar un confort de escuchar la voz, así como podemos recurrir a fotos, a ver videos de personas que ya no están, uno se da cuenta que no alcanza. Y por más de que podamos, creo yo que por más de que podamos configurar una Alexa que pueda por ahí generar incluso frases, discursos de ese que ya no está, eh, no va a alcanzar porque justo uno no es ignorante, uno sabe que aquel ya no está. Y uno sabe que aquel que me está hablando no es ese. Y que por más que quiera ahí abrazarlo, alcanzarlo, atraparlo con los brazos hacia adelante, no puedo. Entonces, es cierto que hay una articulación así, pero también a lo mejor ya es bueno porque también nos obliga justo a encontrar formas de, y a lo mejor en esas formas de relacionarse con el otro, a lo mejor es una de esas, no sé, me lo pregunto ahorita que me lo propones porque estaba un poco, no lo sabía, pero a lo mejor una de esas es una forma de, ¿sabes? También de seguir relacionándose con, pero que creo que siempre nos vamos a dar cuenta siempre que de cierta forma estas nuevas formas nos van a empujar siempre a tener que hablarlo. En una terapia o no, en un psicoanálisis o no. Porque creo que justamente la mejor forma de seguir relacionándose con ese otro es hablándolo también. En terapia, en psicoanálisis o fuera de, ¿no? Y hablarlo con un amigo, con una cerveza y te pones a hablar, ¿sabes? No sé si ayuda un poco, pero es interesante pensar. Ok, por ahí en el chat Saraí nos había escrito, no sé si esté Saraí por ahí y quiera tomar voz para externar su comentario. Bueno, creo que aquí puedo leer las preguntas. Bueno, Si no no sé si me puede. escuche. Sí, te escuchas. Ah, ok. Hola, Osmar. Hola. Bueno, pues te leo mi pregunta. Pues principalmente me gustó mucho cómo la interpretaste. Eso de que cada uno es un ser irreemplazable y eso perpetúa la individualidad. Algo así yo lo interpreté. Por eso también si me equivoco, corrígeme. Yo creo que
No sé si me lo pudieras compartir nuevamente porque eso me gustó mucho y también mencionabas acerca del duelo entre Van Gogh y su hermano Theo, específicamente a cuál te referías, esa es mi segunda duda. Y pues por Mm, último, muchas gracias. mm. Creo que no sé si fui el único, a todos te nos fuiste un poco en la primera pregunta, pero al menos la puedo leer acá, porque te trabaste mucho, no sé si para los demás fue igual, solo para mí, pero bueno, la estoy leyendo aquí. Dice, cada uno es un ser irreemplazable y eso perpetúa la individualidad. Eh, yo creo que sí, yo creo que justo como lo mencionaba un poco en la exposición que les hacía, es que justo bueno, en la cita de Derrida decía justo, no, perdón, de Alush, es mi relación con el otro es en tanto irreemplazable, ¿no? Por más tal vez, incluso si queramos pensar lo insignificante que el otro pueda llegar a ser en mi vida, o si queremos pensarlo así, ¿no? Pero si pensamos en una magnitud de presencia todavía más fuerte, claro que el otro es irreemplazable. Irreemplazable será tal vez también, sí, sinónimo de una individualidad, de que el otro, de que el individuo es eso, es un individuo que no puedes dividir y que no puedes reemplazar, ¿no? Entonces me parece que no hay algo que corregir, creo que lo captaste bien en ese sentido. Y cuando hablaba de Van Gogh, en esta correspondencia que tiene con su hermano, es un libro, por ahí está, es muy grande, porque es una correspondencia que empieza cuando Van Gogh tiene 17 años y que se alarga hasta sus últimos días cuando fallece. Suicidio, ¿no? Podríamos hablar también de eso un buen rato. Eh, ahí hablo más de una pérdida o de un duelo que Van Gogh vive a partir bueno, hoy hablamos, digamos, a la ocasión de la muerte, ¿no? A la ocasión de la pérdida de la muerte, pero todos sabemos, ustedes psicoanalistas que están ahí, que la pérdida no solo es la muerte, y todos lo sabemos, ¿no? Que la pérdida puede ser, y aún incluso hasta duele más, la pérdida del que sigue vivo, pero que ya no quiere estar ahí para mí, o que ya no puede estar ahí para mí, ¿no? Eh, para Van Gogh, Van Gogh, sabemos, entre comillas, si queremos, es una vida triste un poquito, pero de mucha creación, pero justamente él vive la separación de su hermano de una forma muy fuerte y encuentra a través de las cartas una forma de relacionarse con esa pérdida, entre comillas, porque su hermano seguía vivo y seguían, pero estaban separados y se veían muy poco. Físicamente se veían normalmente cuando Van Gogh caía enfermo y Theo tenía que ir a hacerse cargo de él. Eh, pero encontró él en ese duelo, en esa tristeza, en ese duelo de ya no puedo ver a este hermano que es tan cercano para mí, encontró a través de la escritura una forma de relacionarse con él. Y después más adelante también le pasa con Paul Gauguin, que era muy cercano a él, pintor, cuando se le va también olvidé el nombre de esta ciudad al sur de Francia, cuando estaban juntos, y Van Gogh tenía esta cosa de vivir este tipo de pérdidas, digamos, pérdidas de amistosas, pérdidas vivas, digamos, de una forma muy melancólica, al final de cuentas. Y me refería un poco a eso, a que la pérdida no solo, si bien la ocasión del día de hoy fue la ocasión de la muerte, entender que, y justamente por eso yo lo decía, la filosofía del duelo, al menos como lo estoy pensando yo, no es solo la pérdida en cuanto a la muerte, sino es la pérdida en cuanto también eh, del que sigue vivo, de lo que sigue presente, y que justo eso, haber perdido a alguien que sigue por ahí, ¿no? Eh, las caras que vi, eh, tal cual, ¿no?
y bueno, esto me refería un poco con Van Gogh. No sé si por ahí respondía a tu pregunta, Saraí, o si hay algo más como que agregar. Ah, sí, muchas gracias. Ok, Muchas gracias, Osmar. no de nada. Aquí. Por ahí acaban de escribir este otro comentario, Osmar, que también es un poco en relación a lo último que comentas. No sé si lo puedes retomar nada más. Eso que mencionas de la pérdida de lo que sigue vivo es como cuando tienes el duelo de un ex amor, de un ex. Pues sí, esto es lo que acabo de decir y por eso sí veo las caras. Sigue vivo, pero el duelo de extrañar lo vivido en esa relación hace justamente un duelo. Sí, porque bueno, te lo decía yo, se lo decía, bueno, uno en cuanto yo psicólogo, ustedes psicoanalistas, eh, a un psicoanálisis, una terapia, es el duelo de alguien que sigue por ahí, pero que ya no quiere seguir para mí. Y que a esta manera de ese amor recíproco, eh, tengo que hacer un trabajo también, ¿no? Tengo que hacer un trabajo también que, del duelo que igual a lo mejor y sí podemos pensar que a lo mejor tal vez no es el mismo de aquel que me era cercano, que me era muy próximo y que se murió, aquel que ha decidido ya no estar para mí, estando vivo. Y a lo mejor son dos formas de manejar el duelo distinto. También hay que hacer como ese, tal vez ese un poco asterisco, que me parece importante, porque a lo mejor el primero es más fácil de sobrellevar y de llegar a fin que el segundo, porque el otro ya no está físicamente vivo, ¿no? Entonces creo que eso va a responder un poco a Citlali. Ok. No sé si hay algún otro comentario por ahí entre los participantes. A ver, si me permites, mi parte, ¿sí se me escucha? Sí. Yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni nada. Poco conocimiento tengo acerca de estos temas, pero me parecen muy interesantes porque pues, es parte de nuestra vida. El duelo es parte de nuestra vida. Pero me quedan algunas preguntas desde mi punto de vista, digo, ajeno al conocimiento de estos temas. Primero, ya una pregunta ya creo que ya quedó contestada. El duelo se puede dar no solamente por la muerte del ser amado, sino por su ausencia. ¿Verdad? Que puede ser una ausencia voluntaria de aquel que se fue, o bien que puede ser un abandono. Yo aquí diría, por ejemplo, mencionabas en tu exposición las personas que sufren un duelo por aquellos seres que nunca supieron si murieron o no murieron en algunos movimientos sociales, por ejemplo, el movimiento del 68 aquí en México. Y en la actualidad, desgraciadamente, acá para México sigue siendo un enorme problema esto de estas ausencias, con el problema de inseguridad, con el problema de desaparecidos que estamos viviendo. Y a mí me llama mucho la atención que los padres, esposas, esposos de esos seres que fueron desaparecidos y que no se sabe dónde están, reclaman encontrarlos, pero todavía vemos que por ahí a esos 43 de los normalistas que desaparecieron hace años, todavía dicen, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Esa es una forma de vivir un duelo, primero. Segundo, hay una forma de medir la intensidad del duelo. Me refiero, si ese duelo es más por una persona que por otra, por un hijo, que por un padre, que por un amigo. Sí, y otra cuestión, en un momento de tu exposición, de tu presentación, tú decías que el duelo, dice, se refiere o no se refiere, se refiere a la pérdida de padre, madre, hijo, amigo, etcétera. Dice, o lo que sea. ¿A qué te refieres cuando decimos lo que sea? El duelo se puede vivir también por la pérdida, ya no digamos solamente de personas, sino, por ejemplo, aquel que quiere mucho a su mascota y de repente la mascota se le va, ¿sí? se desaparece, se muere. No sé si también ahí
haya ese fenómeno del duelo del que nos hablas. Sí, bueno, tío, gracias por estar de entrada. No hay que ser, me parece, no hay que ser experto en estos temas para hablar, porque son temas que el duelo nos habita. Nos habita independientemente de nuestra profesión, independientemente de nuestra orientación, el duelo nos habita y habitamos con él. Entonces, no hay que estar dentro de para poder hablarlo y escucharlo. Ante la primera pregunta, bueno, justo ese fue todo mi trabajo de tesis en la maestría, que no sé, a lo mejor estuviste ahí, pero bueno, lamentablemente para los que estuvieron ahí de la familia, pues fue en francés, pero justamente la hora y media que estoy también, no sé, fue alrededor de la desaparición. Y justo en un momento yo hago mención a esta parte del vivo, se lo llevaron vivo los que... Me parece que sí es una forma de... Me parece que más que una forma, bueno, pero yo lo pienso así, me parece que más que una forma de vivir el duelo es una demanda ante la injusticia, me parece. Me parece que, no sé hasta dónde me escucharon, pero me parece que es más una demanda de justicia que una demanda ante el duelo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, bueno, yo lo que trabajaba en la maestría era la cuestión del testimonio. En tanto los testimonios como del 68 como del 2014 encontramos esta necesidad de ver al cuerpo. Yo sé que está muerto, pero necesito ver el cuerpo. Que eso no implicará que el duelo esté hecho, pero al menos quiero estar ante la presencia de eso que era mi hijo, de eso que era mi amigo, ¿no? Entonces me parece que este grito de vivos se lo llevan vivos los queremos, me parece que es más un grito de manifestación, un grito de una demanda de justicia, ¿no? Y que evidentemente, sí, ante ser un fenómeno que hoy nos toca mucho, eh, la, 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 el hecho de no poder volver a ver implica también, si queremos pensarlo, pues mil y un fantasías que seguramente aterrarán la cabeza de aquel que no sabe cómo terminó el otro, ¿no? Y no me imagino a alguien de ellos en análisis, los mil y un sueños que deben de venir alrededor de dónde está, de qué le fue, ¿no? Y hacia la segunda pregunta, me parece, no sé si hay una forma, bueno, me parece que por ahí alguno la inventará porque siempre hay alguien pero me parece que no hay que tener que hacer un barómetro para medir el duelo, pero sí es cierto, me parece que hay duelos que hay pérdidas y duelos que duelen más que otros, ¿no? Yo voy a ser, creo que muy personal en este aspecto. Creo que yo tengo 3 pérdidas en la vida que me han tocado más que ninguna otra, pensando en la muerte, ¿no? Ante una de ellas, ante la primera de ellas, escribí algo, decidí escribir algo y esto estoy hablando hace más de 6 años, 7, y lo escribí y cuando por primera vez decidí enseñárselo a alguien, me decía, pues ¿quién se te murió? Pues, te murió un amigo, se te murió un familiar, ¿qué se te murió? Y yo decía, no, se me murió mi perro. Y fue algo que le escribí a mi perro que estuvo 15 años conmigo. Y eso es una de las 3 pérdidas que me han tocado. Y la segunda pérdida también es otro perro. Y la tercera pérdida es humana, ¿no? Entonces me parece que también, sí, también ocupa y más porque justamente, no sé, pero en esta imposibilidad del perro, como ahí lo tiene Sammy, ahí nos muestra, este perro que no puede decir me amo, te amo, justo es el amor más incondicional porque es el amor más engañoso porque no hay una respuesta ante el yo te amo, pero hay una suposición y claro, una suposición muy linda de este me quiere, este me ama, cuando es incapaz de decírmelo, ¿no? Cuando es incapaz de pasar por el lenguaje. Pero me parece que sí es totalmente válido lo que se dice, sí,
hay pérdidas y duelos de mayor intensidad que otros, pero también hay, también está este lugar ante la pérdida de lo no humano y que toca también de una forma muy importante y que al menos a mí me ha tocado de una forma personal muy fuerte, y los que han tenido la oportunidad de tener animales y acercarse así se dan cuenta que duele tanto como la pérdida humana, porque lo que está implicado ahí no es lo humano, sino, o sea, no es lo humano en cuanto al otro humano, sino la cualidad del amor mío que es humano. Y bueno. Muy bien. Gracias. Ok, pues con esto vamos concluyendo. Agradecerte nuevamente, Osmar, que te hayas tomado el tiempo de compartir por acá tu trabajo. Esperemos en este camino seguir coincidiendo, seguir encontrando los espacios. Creo que por ahí nos abriste un par de puertas de temas súper interesantes que creo que vale la pena que se hablen precisamente, que se propicien estos espacios. A los asistentes agradecerles mucho, mucho el estar por acá. Comentarles que por ahí en el chat mi compañero Carlos subió un par de links sobre libros que iba citando Osmar, material, por si quisieran ahorita descargarlos o tenerlos antes de que cerremos la conversación. Y pues nada, Osmar, agradecerte mucho, mucho y decirte que estamos con las puertas abiertas por acá. Estamos encantados de que hayas colaborado. Nos dejas con muchos pensamientos, nos dejas con mucho trabajo por hacer. Entonces, agradecerte nuevamente y también de manera personal me da mucho, mucho escucharte y saber de ti nuevamente. Ok. Sí, pues Perfecto. muchas gracias a ustedes también por la invitación, y yo encantado de, bueno, a mí algo que justo que me gusta mucho, pues esta parte de escribir y de leer. Ahorita también estoy trabajando un texto de Derrida que se llama La vida a la muerte, que estoy pensándolo también como para más adelante en forma de seminario. Entonces, yo encantado de poder, digamos, ir trabajando con ustedes, gente que conoce espacios, porque me parece ser que platicaba un poco con Chacón. Son espacios nuevos y que no es fácil que uno se aviente a decir, me voy a aventar este proyecto. Entonces sé que le meten mucho detrás, y me he dado cuenta que le están metiendo mucho detrás. Entonces también un poco animarlos a seguir, porque sé que no es fácil proyectos como estos. Y felicidades por eso. Y bueno, en cuanto yo pueda aportar algo, mientras se pueda, con mucho gusto.